el 10%. La parte de El 10%. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. pregunta 3. ¿Ah? Pregunta 3. Pregunta 3, parte A, parte B, parte C. Parte B. Parte B, debe ser, ¿no? Sí, sí, profe. Okay. Bueno, ya vamos a buscar por aquí el evaluativo. Estamos hablando del 10%. Okay, vamos a buscar por Sí, acá. sí, correcto. El 10% del segundo correcto. Vamos a buscar por aquí el evaluativo. Ajá. No sé, Elian, si puedes ver allí todo el evaluativo, ¿no? Sí, sí, aquí lo estoy viendo, profe. Ajá, ok. Aquí tenemos el problema 3. Tu pregunta es en la parte B. ¿Qué necesitas de la parte B? Exactamente, ¿qué se hace ahí? Porque de verdad no tengo ni idea de qué hacer ahí. Bueno, acuérdate que en la parte B, vamos a leer el problema, que dice, tenemos el puente de Wheaton del problema anterior, que se le colocan resistencias variables, le colocamos 4 potenciómetros de 5K, ¿ok? Y nos piden la parte A, para un equilibrio en el puente, determine el valor de R1, si R2, R3 y R4 tienen esos valores que están allí. Pues. Y allá las corrientes y voltajes para E igual 50 volts. Vamos a aplicarlo todo para que tengamos todo en cualquier lugar. En la parte A te pide hay un equilibrio, que quiere decir que por allá la fórmula es para cuando hay un equilibrio, la corriente en el galvanómetro es 0. Por supuesto, en las otras ramas del puente hay corriente, tanto en R1 como en R2, como en R3, como en R4, y por supuesto la corriente que sale de las fuentes, excepto por el galvanómetro. No va a haber corriente y entre los puntos del galvanómetro no va a haber tensión. Entonces, en esas condiciones, tú vas a hallar aquí todas las corrientes y todos los voltajes. Evidentemente, el del galvanómetro no lo vas a calcular porque es 0. Ahora, sí, correcto. En ese caso hay equilibrio. En la parte B te están diciendo que hay un desequilibrio de 2 voltios. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje en el galvanómetro vale 2 voltios. Entre todos los puntos vale 2 voltios. ¿Sí? Okay. Evidentemente, como tienes un desequilibrio de 2 voltios, por allí vas a tener una corriente por el galvanómetro. ¿Sí? Okay. Ocasional por la variación, o sea, ocasional por la variación de R4. ¿Qué quiere decir eso? Que de la parte A te va a variar solamente R4. Tenías tenías el puente en equilibrio, variaste R4, las otras las dejaste igual. ¿Okay? Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las otras tres resistencias tienen el mismo valor. Tú variaste R4, que no sabes qué valor tiene, pero lo que sí sabes es que ocasionó un desbalance de 2 voltios. ¿Sí? En esas condiciones, tú calculas todas las corrientes. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Imagino que esa es la pregunta de todos. Para eso tenemos el equivalente técnico que ya nosotros vimos. Si nosotros tenemos ahí 2 voltios ahí, ese es el equivalente de voltaje de Thevenin, porque nosotros tenemos una fórmula ahí que calcula el voltaje de Thevenin, es igual la corriente, si queremos calcular la corriente que pasa por allí, acuérdense que tiene un voltaje de Thevenin y una corriente de Thevenin. La resistencia de Thevenin, en teoría, con el voltaje, ya el voltaje de Thevenin lo tiene, pues te lo da problema. La resistencia de Thevenin la tienes que calcular. ¿Okay? Y tienes la otra parte que es la resistencia de galvanómetro. Por ahí algunos preguntaron. Bueno, el problema no lo da. Bueno, vamos a colocarla 0, ¿no? O pueden asumir un valor. Yo diría colocarlo 0, pero colocar 0 que sea más sencillo. Se asume el valor de 0, tú calculas
como tú calculas tu corriente directamente. Los 2 voltios entre la resistencia de Thevenin, visto entre los puntos de galvano. Ya tienes ahí la corriente ya tienes ahí la corriente que pasa por allí, por el galvanómetro. Ajá. Ah, bueno, ya tú tienes allí esa corriente. Ahora, tú con esa corriente, tú tienes que irte atrás y calcular el R4, que es lo que te pide el problema. ¿Ves? No sé si me entiendes. Okay. Bueno, tú tienes tú tienes que ir para ver cuánto vale ese valor de R4. Entonces ya por allí vas partiendo, porque ya tienes una corriente allí. ¿Ves? Tienes unos valores conocidos, tienes una fuente, puedes calcular otras corrientes. ¿Entiendes? Okay. Y por allí vas en el circuito y tú tienes el R4 que no lo sabes, pero por allí con esas corrientes, esta corriente y la corriente galvanómetro más la corriente que pasa por algunas partes de los circuitos, tú vas allí y vas aplicando el IDEON o cualquier otro tipo de mecanismo y hasta conseguir R4. Entonces por allí ya puedes hacerlo. Okay, pero chévere. Entonces, claro, ¿cómo lo haces tú? Bueno, también le dice, realice la simulación. Bueno, lo pueden hacer. Que la simulación sería hasta más sencillo, porque entonces tú vienes, tú varías, colocas un voltímetro allí en el galvanómetro y dejas todas las resistencias tranquilas, solamente mueves R4 hasta que consigues un voltaje en el galvanómetro de 2 voltios. ¿Ves? Entonces allí puedes ver cómo quedan todas las corrientes, le colocas a perímetros en todas partes. Esto es una manera de saber cuál es el valor de R4 y cuál es el valor de todas las corrientes y voltajes que vas a tener en este momento. Bueno. Ok, perfecto. Chévere. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok, ¿alguna otra pregunta? Antes, para que comencemos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar entonces con la parte de la unidad número 5, que es la medición de potencia. Medición de potencia. Ya nosotros habíamos visto medición de capacitancia, que esto es también de la unidad número 5. Habíamos visto lo que es la medición de inductancia. Ahora nos vamos a la medición de potencia. Entonces, para eso nosotros vamos a mostrar esta presentación que tenemos por acá. Esta presentación donde una medición de potencia. Ahí ya vamos a colocarla en pantalla completa para que se pueda visualizar. Hay una presentación que digamos corta, la parte, como digo, la parte más importante de la medición de potencia. Ahí la tenemos, medición de potencia. Entonces, fíjense acá, cuando vamos a medir potencia, tenemos dos variantes, ¿no? El circuito lo tenemos en corriente directa o lo tenemos en corriente alterna. Y tienes un circuito en corriente directa, tal como que como que se muestra allí. Nosotros simplemente calculamos, medimos el voltaje y la corriente y el producto de ambos nos va a dar la potencia. ¿Okay? Fíjense que aquí no existe ningún ángulo de pasaje ni nada por el estilo, un valor de corriente continua, voltaje y corriente. Y por supuesto lo pueden calcular a través de estas expresiones que están viendo aquí, cuadrado por R, en caso de que tengamos aquí una carga resistiva. Normalmente aquí estamos hablando solamente de carga resistiva, porque estamos hablando de corriente directa. Y por supuesto B cuadrado sobre A. Esa sería la parte de corriente directa. Ah, bueno, pero aquí tenemos la otra parte. Cuando estamos en potencia de corriente alterna, potencia
eléctrica y corriente alterna, ya la situación cambia. Entonces tenemos una corriente, ¿no? En este caso, una onda senoidal de corriente y una onda senoidal de voltaje. Donde tú haces el producto de ambas y te va a dar la potencia. ¿Okay? Y aquí vamos a tener un ángulo de desfasaje entre ambas ondas. Y el producto de las dos nos va a dar, en este caso, una onda como esta. También una onda senoidal de potencia, tal como la están viendo acá. Entonces, fíjense que en este caso tú vas a calcular las tres tipos de potencia que se pueden calcular en corriente alterna. Esta primera fórmula es potencia, se denomina potencia activa, que es el valor RMS del voltaje. ¿Okay? La corriente RMS por el coseno del ángulo. Estamos hablando de este ángulo que estamos viendo acá, el ángulo que hay entre el voltaje y la corriente. Estamos hablando también de potencia reactiva, ¿okay? Que es el voltaje RMS y RMS por el seno del ángulo. Y hay otro tipo de potencia que se denomina potencia aparente. Potencia aparente se denomina por la letra S. Y no es más que la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. También lo podemos expresar simplemente por el producto del voltaje con la corriente. También podemos, bueno, de forma trigonométrica, también podemos hallar el factor de potencia que viene asociado al coseno de θ, sería P sobre S. P sobre S nos va a dar el factor de potencia. Entonces, estos son los parámetros importantes que corresponden a la potencia eléctrica. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos un ejercicio sencillo para aplicar las fórmulas que tenemos allí. Nos dicen que el voltaje y la corriente se aplica a una carga, ondas senoidales, ¿no? Tal como nosotros vimos en la lámina anterior, una onda senoidal de voltaje y una onda senoidal de corriente. El ángulo de fase entre ellas es 30 grados. Nos piden calcular la potencia, estamos hablando de la potencia activa, la potencia P, aquí estamos repitiendo la fórmula, la potencia reactiva Q y la potencia aparente S. Entonces, primero que tenemos que hacer es calcular los valores de RMS, de voltaje y corriente, porque el problema nos da valores pico, valores máximos. Sería 100 entre raíz de 2, va a dar el valor RMS de voltaje y el valor RMS de corriente sería 5 entre raíz de 2. Ya con esto tenemos definido los voltajes de RMS. Ya lo demás sería aplicar la fórmula que tenemos acá. El coseno del ángulo, en este caso 30 grados vale 0.866. Y el seno del ángulo, le dimos 30 grados a 0.5. Ya tenemos definidos todos estos valores, ya lo que queda es calcular. La potencia activa, que es P, sería 70.7 por 3.53 por el coseno, nos da 2.16. De igual manera hacemos con la potencia reactiva Q, nos da 124, ya estos valores ya los tenemos. Potencia aparente, tenemos ya estos valores, los multiplicamos, 149. Igualmente podemos calcular la potencia aparente a través de la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. Aquí tenemos la fórmula y aquí tenemos los resultados. Un ejemplo para que podamos apreciar cómo se aplican las fórmulas. Ahora, ¿cómo nosotros medimos la potencia en un laboratorio, en un circuito? ¿No? Para eso tenemos este batímetro. Por supuesto, hay instrumentos analógicos, tal como lo tenemos acá, como también batímetros digitales. ¿Okay?
Entonces, básicamente el batímetro es un instrumento electrodinámico para medir potencia eléctrica con una tasa de suministro de energía eléctrica de un circuito eléctrico largo. Además, los batímetros analógicos, la bobina móvil tiene una aguja que se mueve sobre una escala para indicar la potencia medida. Más o menos. Bajo el mismo esquema. Lo que pasa es que aquí utilizan una bobina amperimétrica y una bobina voltimétrica, tal como vamos a ver en la lámina siguiente. Este más o menos sería la conexión del batímetro para medir potencia. Fíjense que tiene, este es el equipo, aquí está la carga, tenemos una bobina de corriente, que es esta que están viendo acá, y una bobina de tensión. La bobina de corriente, por supuesto, se coloca en serie con el circuito, y la bobina de tensión se coloca en paralelo. ¿Okay? Se coloca en paralelo. Aquí tenemos el mismo diagrama, donde aparecen las dos bobinas, la de corriente y la de tensión. Entonces el equipo hace una multiplicación y nos va a dar la lectura en bar. Este es simplemente para medir potencia en un sistema monofásico. ¿Okay? Cuando tenemos sistemas trifásicos, tenemos que tener en cuenta las fuentes trifásicas, que son estas que están aquí. En este caso, esta fuente está constituida por un transformador, que tiene una fuente primaria de 2080 voltios y una fuente secundaria de 208-120, que es que esta se nos sale. Y esto que estamos viendo acá es la carga. Básicamente es un motor que puede estar conectado en estrella, con esta conexión, o en delta. Una carga trifásica en delta y una carga trifásica en estrella. Okay. Si nosotros queremos medir la potencia, en este caso, en esta parte del circuito, en una de las cargas, en este caso, una carga delta, de la impedancia en este punto AC, colocamos el batímetro por acá, donde la corriente la colocamos en serie y la bobina de tensión, que es esta, la colocamos en paralelo. Entonces, bueno, de esta manera nosotros podemos medir la potencia en el caso de en este caso, de esta carga, pero solamente estamos viendo la potencia solamente de esta carga únicamente. Pero cuando necesitamos medir potencia en un circuito ya, en este caso, necesitamos medir la potencia total, la potencia total de una carga trifásica, ya sea en estrella o en delta. Podemos usar el método de los dos batímetros. Fíjense bien que la conexión es esta que estamos viendo acá. Fíjense que muy bien claramente que en la parte de medir potencia en sistemas trifásicos, colocamos el batímetro en la fase A, uno de los batímetros, y el otro batímetro colocamos en la fase C. Y la bobina, cada batímetro va a utilizar la corriente de cada fase, pero la tensión va a ser la de en este caso del batímetro A, la tensión A con B. Fíjense que la bobina voltimétrica está colocada en la fase A y B. Y la bobina el otro batímetro 2 está colocada en la fase C y la fase B. Fíjense bien, aquí tenemos la bobina de voltaje. Por supuesto, la potencia total de este sistema se había dado por la suma de estos dos batímetros. De estos dos batímetros en este caso. Bueno, llegamos ya al final de esta presentación, en la parte
parte de potencia. Y quería saber si tienen alguna pregunta relacionada con la presentación o relacionado con las mismas actividades que tenemos. Si alguien por allí no llegó, se unió a la clase posterior, a las primeras preguntas que hicieron, para que tengamos ya, aclaramos todas las dudas, no solamente del 10%, sino del 20% también. Y tengamos todo bien claro a la hora de entregar la actividad. Bueno, espero por ustedes para ver si tienen alguna otra pregunta. Aclarar. Buenas tardes, profesor. ¿Se escucha? Sí, cómo no. Soy Neptalí Morales. Yo tengo una duda con respecto al puente de impedancia. Estamos hablando del 20%. Ajá. Ok, dale. Ajá, adelante. ¿Qué duda tiene? En la segunda pregunta, que es el ejercicio. Ok. Ajá, me dan la resistencia de la rama AB, la resistencia y el capacitor de la rama ABC. La rama CD es la que desconozco y la rama AD me dan la resistencia y me dan el coil, la bobina. Ajá, Y, y también me dan la frecuencia de red, pero el voltaje no me lo dan. ok, vamos a buscar aquí el evaluativo. El evaluativo para que tengamos más precisión con respecto a lo que estás preguntando y todos podamos no solamente el caso mío, sino cualquiera que están viendo acá la clase de hoy. Ajá, Nectalí. No sé si puedes verla aquí el examen. Sí, ya lo veo. Okay. Ahí no que todos lo ven también. Entonces tu pregunta sería el voltaje. Okay. Fíjense que aquí te dan la frecuencia, ¿no? La frecuencia, sí. Tienes la frecuencia, con la frecuencia puedes calcular todas las impedancias del puente, vamos a decir de esa forma, todas las impedancias del puente. Pero efectivamente, tal como tú lo dices, como nos están pidiendo que determine todas las corrientes y todos los voltajes, van a tener que necesitar esta fuente, Sí, este valor. Entonces, este valor lo vamos a fijar en 480 voltios con 0 grados. 480 voltios con 0 grados. Nada de 30 grados. Vamos a colocarlo de manera sencilla, 0 grados, para que no nos compliquemos tanto. Entonces, ya con ese valor, creo que no debería tener problemas para hacer, por lo menos porque nos están pidiendo acá. Lo que sí puede calcular sin ese voltaje es las ramas, pero ya al que estamos pidiendo todos los corrientes y voltajes del puente, sí vamos a necesitar ese valor, porque si no, no lo vas a poder hacer. Entonces la pregunta te felicito por la pregunta porque es muy pertinente, ¿no? A veces, bueno, a mí de pronto se obvie pues, ese valor, pero es importante que ustedes estén que ustedes estén al tanto de lo que quieran preguntar y al momento que tengan una duda lo hagan y podamos aclarar todo, no solamente para ti, sino para todos. ¿Okay? Ajá, y ahí con la pregunta 3 es elegir un medidor de cualquiera que hay actualmente en el mercado, okay, y aplicarla a cada uno de esos, por lo menos cómo se calcula ahora con ese medidor, un motor eléctrico, un transformador. Exactamente. Ustedes vienen por allí, buscan por la web Meyer, un fabricante, buscan sus especificaciones técnicas, el equipo, se maneja tanta tensión, o sea, una cantidad de especificaciones que siempre aparecen. ¿Okay? Sí, yo aquí estoy buscando el del Meyer y me dan las tablas y van saliendo segunda. Entonces ahí le colocas una foto del equipo, en la ilustración del equipo, como aparece aquí.
una o varias fotos allí, con todo el equipo más los accesorios que pueda tener. Y ya todo con eso, por lo menos tienes la parte A. Puedes usar cualquier, esto, yo coloqué esos 3 fabricantes, pero hay muchos, ¿no? Esto porque son muy conocidos. Ok. Lo demás, bueno, ya habíamos visto cómo se hace para medir el aislamiento de un motor eléctrico, lo pueden buscar por allí, cómo se conecta el equipo al motor eléctrico, no motor eléctrico trifásico. ¿Sí? Inclusive creo Oh, que en los mismos fabricantes creo que tienen hasta paper para hacer esas. Y lo importante es que ustedes coloquen ahí cómo se mide de manera verbal y un diagrama que explique todo eso. Pues. Tenemos este diagrama y aquí tenemos el... Y cuando ya sea una explicación, pues como... ahí lo que tenemos 2 opciones. Nos te va a dar una lectura si el equipo está en buen estado y más o menos un rango que puedan conseguir también. El rango que puede dar es en este nivel de tensión. Por bueno, supuesto, si da 0, ya sabemos que hay bueno, en en el sitio que conseguí, sí, me dan la fórmula. Me dan eh, ecuaciones y según las tablas y el motor que tenga, por ejemplo, para poder calcularlo. claro, no, tienes ahí eso. Pero lo importante es los diagramas, cómo se conecta el equipo y la explicación y las posibles lecturas que pueda tener. Ok. Bueno, entonces Bueno, ya tenemos listo esa duda. No sé si habrá otra duda por allí. Bueno, lo demás, bueno, lo pueden hacer ustedes. Ajá, Nestalí. ¿Quién más tenemos por allí? ¿Más dudas? Bueno, por lo menos pueden aclarar algunas cosas. Todavía hay tiempo para entregar la primera actividad del primer corte hasta el día sábado. También la próxima semana la del 20%. Que tienen bastante tiempo para entregar eso. Esperemos que no quede nadie por fuera, que es lo que queremos. Que todos entreguen. ¿Sí? Todas pueden tener su calificación. Bueno, muy agradecido todos por la presencia del día de hoy. Bueno, nos estaremos viendo la próxima semana por esta vía y cualquier duda que tenga, tenemos ahí el grupo para que cualquier duda que surja, que pueden surgir. Bueno, muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Hasta luego, profe. Muchas Feliz tarde. gracias. Muchas gracias.